aplicación del sistema contable. Entonces sí está grabando, ¿verdad? Sí, sí, pero. Allá. Entonces, bueno, para levantar primeramente el código ejecutamos estas tres palabras, que es un comando del lenguaje del servidor de Node, que era lo que le decía, que este Node es el que nos va a permitir levantar la aplicación como tal, mediante ese es un lenguaje pequeño, podría decirse. Entonces una vez tiene la aplicación levantada, vamos a localhost y vamos desde el inicio, desde el login. Entonces, primeramente, ¿cómo funciona este login? ¿Cómo llego a este login? ¿Dónde está este diseño? ¿Dónde está este botón? ¿Dónde está este título? Etcétera, etcétera. Nosotros tenemos la aplicación aquí. Vamos a donde dice page, luego donde dice layout y donde dice login. Y aquí en el archivo dentro de la carpeta login, que es index.tsx, entramos aquí. Entonces, aquí nosotros tenemos todo lo que es el código de lo que se está mostrando acá afuera. ¿Ya? Ya. Recuerda que nosotros en la arquitectura decíamos que con HTML y con Tailwind es como nosotros íbamos a darle la parte gráfica amigable de este sistema. Entonces, todo esto en todos los archivos que son .tsx, recuerda esto bien, los que son de .tsx es donde yo voy a tener todo lo que son las interfaces, o sea, todas las páginas. Si usted se puede dar cuenta, dentro de Page solamente hay .tsx, 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 .tsx. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Ya. es donde yo voy a poner este, algún estilo, algún diseño. Y para la parte del controlador, si ve, solo aquí dice TS. Esto significa que simplemente voy a hacer funcionar algo. No necesito alguna interfaz ni nada. Simplemente voy a tener algo dentro de este archivo. Por ejemplo, para crear, para eliminar, cosas así. Ya lo iremos viendo. Ya. ¿Ya? Entonces, todos estos archivos que son .tsx son los que a mí me permiten este, agregar estilos dentro de la aplicación, o sea, crear las interfaces. ¿Ya? ¿Cómo yo refiero eso? En todos los archivos siempre va a haber un retorno, siempre, siempre. No puede ser en la línea 47, no todos va a ser así. Por ejemplo, en la página de las solicitudes el retorno está en la línea 148, ¿ya? En cambio aquí está en la 47. Entonces, pero siempre hay un retorno. Si se da cuenta, aquí también siempre hay un retorno. Ajá. Siempre. Entonces, esto de aquí significa que a partir de este retorno, nosotros aquí vamos a escribir lo que es el código del HTML y el tagging. Es decir, para armar el esqueleto y para darle estilo a ese esqueleto. ¿Ya? Entonces, a Ya. partir de siempre este de aquí es donde vamos a tener. Y como usted se da cuenta, por ejemplo aquí. Aquí dice que hay un botón, pero vamos a ver del login. En el login, por ejemplo aquí, dice que hay este título, Sistema Contable Comercial Torres. Si nosotros vamos acá, vemos que es aquí, que es este título de aquí. Y aquí le puedo modificar la letra, por ejemplo le voy a poner aquí comillas. Ya. Y si ve, aquí ya se puso comillas y va cambiando. Yo aquí, por ejemplo, le puedo cambiar el color, le puedo decir que sea rojo y se va cambiando. ¿Ya? Entonces todo esto es a lo que le llamamos el HTML y el table, es decir, la parte de aquí. Todo esto visual que nosotros estamos viendo aquí. ¿Ya? Todo Ya. eso es el HTML y el table. Ahora más abajo, por ejemplo, aquí tenemos los formularios, aquí tenemos el formulario, que
que el formulario vendría a ser esta partecita de aquí, donde el usuario pues tiene que ingresar su usuario y la contraseña, ya que eso vendría a ser como un formulario, básicamente. El Explícito. usuario el formulario es la parte donde va a llenar. Ajá. Entonces, aquí tenemos el primer label, que es el nombre de usuario, que vendría a ser este de aquí. Aquí clarito lo dice. Si aquí, por ejemplo, yo le cambio, le quito nombre de y solo le dejo en usuario y guardo, si ve que hace cambio. ¿Ya? Ajá. Entonces, ahí se volvió otra vez a poner nombre de usuario. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser el label, la partecita del título del recuadro que vamos a llenar. Ya, Y el input vendría a ser el recuadro como tal, que es esto de aquí. ¿Qué es lo que hace este input de aquí? Este input de aquí lo que hace es que al momento de yo escribir algo aquí, lo que hace es capturar esta información, esto de aquí que yo escribí. Y esto de aquí, pues posteriormente, al momento de darle iniciar sesión, se van a recopilar tanto los datos de la contraseña como el nombre de usuario y estas dos variables es las que se van a enviar al controlador para que el controlador posteriormente le diga a la base de datos si es que este usuario y esta contraseña existen de la base de datos, entonces ahí pues va a hacer la validación. Si existe, va a ingresar. Si no existe, eso es lo que va a pasar. ¿Ya? Me devolvió, este es el mensaje que me devuelve el controlador, solo que yo ya lo muestro en la pantalla. Me dice que verifique los datos porque no están correctos, están mal. Pero en cambio si yo pongo datos correctos, eh, ¿por qué no entró? ¿Cómo es la contraseña esta? ¿Así? Ah, admin, ya. pues, Ya, entonces lo que hace es que inicia sesión, pasa directamente a la página principal del sistema. ¿Ya? Entonces, ya, todo eso, ¿cómo funciona aquí? Como le digo, tenemos el label y tenemos el input. El input es donde se va a recopilar esa información. Por ejemplo, este primer input lo que va a recopilar es la información que nosotros vamos a escribir en SR4 del nombre de usuario. Y este segundo input de acá, que vendría a ser de la contraseña, es el que va a capturar lo que nosotros vamos a escribir en la contraseña. Este ya, botón de aquí es el que nosotros vamos a ejecutar, que vendría a ser este botón de acá, de iniciar sesión. Al ya, momento que este botón nosotros le damos clic, una vez llenado ya estos datos, ahí es donde viene lo que es el TypeScript, la funcionalidad, que era lo que veíamos en la arquitectura de software, que la vista, que viene a ser esto de aquí, las interfaces, está compuesta por tres lenguajes, que es el HTML, el Tailwind y el TypeScript. Entonces, el HTML y el Tailwind es simplemente para darle apariencia, para que se vea bonito. Pero el TypeScript es lo que hace que funcione el sistema. Es decir, que el momento incluso el TypeScript es lo que recopile más bien la información. Por ejemplo, todo esto está haciendo TypeScript. Si yo escribo aquí, lo que hace TypeScript es recopilar esta información de acá, y mediante el botón también lo hace TypeScript, hace que este botón funcione y envíe los datos hacia el controlador. Entonces todo eso parte con TypeScript. Entonces, lo que le decía, este botón de aquí, al momento de yo darle clic, estoy haciendo que se ejecute esta función de aquí. Ya, esta función de aquí le pongo un comentario, que es la función que envía los datos del formulario, es decir, que envía la data hacia el controlador del, hacia el controlador del login de la base de datos, para que verifique la base de datos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos acá. Al yo darle clic aquí a este botón, ya, esto fue lo que pasó. Se ejecuta esta función de aquí. Esta función de aquí lo que hace es enviar
los datos del formulario, que vienen a ser estos dos datos de aquí, los ¿Ya? envían hacia, hacia el controlador a través de la API. En la arquitectura del sistema que está en el documento también vimos eso, que se comunican mediante las APIs con el controlador. Entonces, aquí en Page yo tengo una carpeta que se llama API. Entonces nosotros podemos buscar aquí la API que es de login, por ejemplo aquí, API login, y es aquí mismo, ¿sí ven? Estamos enviando una petición a la API de login y la petición es del método post, que es el método post tiene doble significado, que es tanto enviar datos o crear datos, una de las dos, ya puede ser cualquiera de las dos. Y el form data es donde ya está encapsulada esa información del login, es decir, de estas dos variables. ¿Ya? Entonces esto se envía hacia el login. Entonces aquí está el código de la API de login. ¿Qué es lo que hace este login? Primeramente, lo que hace es conectarse hacia la base de datos. ¿Ya? Bueno, antes de eso, primero recibe los dos valores del usuario y la contraseña que nosotros escribimos aquí y que se envió al controlador a través de la funcionalidad de TypeScript de esta función de aquí. Entonces nosotros enviamos estos datos a través de esta función hacia acá, hacia este código de acá. Aquí primero los recepta, o sea, los recibe, los lee, luego se conecta hacia la base de datos y lo que hace es enviarle esos dos valores hacia la base de datos, es decir, preguntarle que si aquí tengo la base de datos, déjame abrirlo rapidito, que si en la base de datos, en la tabla de usuarios, los dos valores que yo estoy enviando aquí existen dentro de esta base de datos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si nosotros enviamos valores que no existen dentro de la base de datos, lo que va a hacer es que me va a retornar un mensaje de que verifique los datos ingresados. ¿Sí ve? Aquí está el mensaje que me retorna o sea, el mensaje que yo le pongo que me va a retornar la base de datos en caso de que me dé como un error, de que no los encontró. ¿Ya? Y ese mensaje es el mismo que yo estoy mostrando aquí. ¿Sí ve? Ujú. ¿Ya? Entonces, Sí. eso es lo que pasa. A través de la API se comunica hacia la base de datos y la base de datos pues responde. Si yo aquí pongo datos buenos, datos que sí existen dentro de esta base de datos, como por ejemplo el del admin, lo que va a hacer pues la base de datos es que va a responder bien, va a decir que sí encontró al usuario y lo que va a retornar es el mensaje de bienvenida y posteriormente pues a su vez aquí lo que va a hacer es el login, pues ya entrar en sesión, o sea ya entrar dentro de la aplicación. Entonces eso es básicamente lo que es el login, ¿ya? Solamente el Antonio, login. Antonio, una preguntita. Sí, ¿Qué es lo que es hay una parte donde dice de, ¿sí puede bajar un poquito? Ahí, por ejemplo, if, else, creo que es, const, todo eso. ¿Qué es? estas son condicionales, ya. El else creo que es para ver si es verdadero o falso, ¿verdad? Exacto, sí. Por ejemplo, verá, es más o menos así. Nosotros enviamos la petición hacia el controlador a través de la API, ¿verdad? Le Sí. enviamos los datos hacia la API para que se comunique con la base de datos y nos responde. Entonces, si la respuesta de la API es un suceso,
que es decir que es o sea, es una respuesta, ¿cómo por decirlo? Es como un ok, o sea, o como un verdadero. Es decir, que la petición funcionó bien y que voy a hacer el inicio de sesión. ¿Sí, sí me ¿Ya? explico? Lo que es ese, lo que es eso. Sí. Ya, entonces, si la API me responde con un verdadero, es decir, que sí encontró al, al usuario, sí, con esas credenciales que puso en el usuario y la contraseña, lo que va a pasar es que es que me va a responder con este suceso, o sea, que me va a responder con un verdadero, que sí lo encontró. Y lo que va a hacer es hacer el inicio de sesión. Simplemente es solamente el if. El else, el else es el caso contrario. Esta es una condicional. El if significa sí y el significa si no, por decirlo así. Entonces se lee más o menos de esta manera. Si la respuesta de la API me dio verdadera, entonces yo hago inicio de sesión. Si no, es decir, que me respondió como falso, en caso Ajá. contrario, lo que voy a hacer es retornar un mensaje, el mensaje del error, que ese mensaje es el que que estamos mostrando aquí, es este de aquí. En caso de que me dé como falso, ¿sí ve? Porque aquí yo le puse datos que no existen, datos al azar. Entonces lo que hizo aquí la API es decirle a la base de datos si estos dos datos de aquí coinciden con alguno de estos usuarios de aquí. Como no coincidió, me retornó como falso y lo que hace es mostrarme el mensaje. Pero si yo le pongo los datos que son correctos, simplemente lo que hace es el login. Eso es lo que vendría a ser el if y el else. Son como condicionales. O sea, Y el, si se cumple esto, haces esto de aquí. Si no se cumple si no esto, sé cómo. entonces haces esto de acá. Simplemente eso. Ok. Ajá. Y es aquí arriba que dice const. Esta es la función. Todo esto es el código de la función, desde la 24 hasta la 35. Aquí recién acaba. Ya, Anthony, otra preguntita más. ¿Sí puede empezar, sí puede bajarle ahí a donde ya empieza usted a poner el código? Ahí, ¿qué significa return y por qué todos tienen eso? Y por ejemplo, ahí está, bueno, el título creo que es eso, lo de div, bueno, de abajo sé que es imágenes, lo de, ahí no sé si está bien. Ya. Lo del Ahí return simplemente es lo que va a retornar este archivo. Es decir, que va a retornar una interfaz gráfica. Ya, esto Ujú. de aquí son etiquetas de HTML. Todo esto de aquí, solo esto de aquí, no los class name. Todo esto de acá es tailwind. Lo que es el class name y todo esto de aquí que está entre comillas es tailwind. Y solamente este de aquí es HTML, que son etiquetas. Nosotros estos div vendrían a ser como capas que tiene el diseño. Por ejemplo, hay una capa de un color, hay otra capa de otro color, hay otra capa que maneja el tamaño, hay otra capa que maneja el ancho, hay otra capa que maneja este cuadro de aquí, hay otra capa que maneja lo que está dentro del cuadro, hay otra capa que maneja esto de aquí, hay otra capa que maneja el formulario, hay otra capa que maneja el footer. Entonces todo eso viene a ser lo que son los divs. ¿Ya? Todo eso viene a ser lo HTML. que son los divs. Ajá, en el HTML. Aquí mismo nosotros podemos ingresar imágenes también con HTML, con esta etiqueta de aquí, de IMG, ¿ya? Que es para imágenes. El H2, esta etiqueta de aquí, es para los títulos, para ponerles títulos así, pues de esta manera. A este de aquí nosotros le podemos, por ejemplo, dar más tamaño, por ejemplo aquí le ponemos de 28, si ve que ya va subiendo el tamaño, le podemos subir hasta más incluso, ¿sí ve? Pero pues lo vamos a dejar como estaba, ¿ya? Ujú. Eso viene a ser lo que es la etiqueta H2. Luego viene lo que es el formulario, que el label es lo que es la partecita como del título del recuadro de lo que vamos a escribir, y el input es el recuadro como tal.
Eso es HTML y Tailwind es la clase que se le da, pues, o sea, el estilo que se le da. Class name es HTML y lo demás de... Ah, no, perdón, ahí eso es Tailwind, ¿verdad? Sí, el class name es el Tailwind y lo que son las etiquetas estas de aquí, todo esto es La de azul. HTML. Ujú. Las de azul. Todo eso es Ah, ok. HTML. Y todo lo que está Oiga, dentro de ClassName es diseño. lo que es page prácticamente es solo diseño. O Sí, sea, pues y solo las para ejecutar es lo que está en los controladores, ¿verdad? Y lo que es el diseño, está solamente lo que es HTML y Tailwind, Ajá, Tailwind, no sé. sí, Tailwind. Y en controladores está lo que es TypeScript. En los controladores sí. Y aquí también, acuérdese que el TypeScript es lo que hace funcionar este diseño. Ujú. Ujú. Entonces Que por ej- en los dos está presente TypeScript. Y por ejemplo aquí, Anthony, lo que es TSX es ¿Qué es? A ver. acá donde dice index.tsx, que TypeScript, Claro, son archivos de TypeScript. ¿Cuál es la diferencia entre el TSX y el TS? Esa es una pregunta de la exposición. el uno es TypeScript y el otro es Tailwind. No. Es que esa pregunta me hizo el tutor Guamán. Solo me dice Y por yo eso. se la expliqué, pero bueno, ahí en el video está y se la vuelvo a explicar ahorita. El TSX son archivos en donde nosotros vamos a escribir código de TypeScript, pero también nosotros podemos escribir HTML y Tailwind, es decir, para darle estilos, para darle gráficos a varias funcionalidades que queremos tener gráficamente. Ya. Y los que son TS simplemente son funcionalidades que tenemos que queremos tener ocultas. En este caso, lo que es el controlador, que son todas las operaciones de negocio, o sea, todo el CRUD, va a estar escondido. No necesito que esto sea un archivo .tsx porque yo aquí no necesito tener una interfaz para esto. Esto lo necesito tener escondido porque esto se va a comunicar con mi base de datos. Y si yo tengo esto expuesto, va a ser un tema gravísimo de seguridad. ¿Ya? Esa es la Escondido diferencia. como, Anthony, ¿no? Escondido, por ejemplo, de que usted no ve en qué momento, al momento de yo darle aquí clic, aquí el controlador ya se comunicó con la base de datos de manera rápida y ya Ujú. me respondió, pero eso usted no lo vio, porque eso lo hizo el controlador por atrás. ¿Sí me entiende? Mm, sí, Ya, entonces eso es lo que hacen los archivos .ts, lo que está todo por atrás, todas las funcionalidades que están por atrás, todo lo que no se ve, todo lo que nosotros no y el, podemos ver. Y el y el TSX es todo lo que podemos ver, básicamente eso. Es todo lo que estamos viendo ahorita y estamos viendo cómo funciona. ¿Sí ve? Esto de aquí es TypeScript. Este botón está funcionando con TypeScript. Lo que está haciendo es hacer eso. Ya, eso es lo que está haciendo el TypeScript, pero nosotros aquí sí lo estamos viendo porque lo necesitamos ver. ya, Pero ok, ya. no necesitamos ver que el controlador se comunique con la base de datos y la base de datos muestre todos los usuarios y los lea uno por uno. Claro que eso lo hacen milésimas de segundo, pero aún así no se puede ver, pues eso. Es un tema de seguridad. Ya. Entonces, eso es básicamente lo que es TSX y TS. TS, lo que no podemos ver, lo que se ejecuta por detrás. Y el TSX es lo que podemos ver y lo que podemos ver que se ejecuta ahí en la pantalla, o sea, las interfaces gráficas, todas las páginas, toda la vista. Eso es el TSX. Ya, ya, Anthony. Bien, entonces, luego de nosotros haber hecho el login, nosotros pasamos a esta página principal. Ah, Anthony, perdón, ingresa en login. ¿Ah? No, no, en el código, en Layo. Ajá. ¿Qué significa los demás que está abajo? Lo que dice rol, sesión.
y eh, este session layout es el que controla el inicio de sesión de la app. Este es el que controla sí, el inicio de sesión de la app. Es decir, ¿qué es lo que hace esto? Que si hay un usuario logueado, es decir, en login, lo que va a hacer es mostrarme todas las páginas del sistema, es decir, todas las páginas que están acá adentro. Ya, todas estas páginas que están acá adentro. Pero solamente si yo inicié sesión, es decir, que la base de datos sí encontró mis datos, sí encontró los datos del formulario que envié. Ya, pero si no, lo que hace es que, por ejemplo, si yo quiero visitar la página de ventas, no me va a dejar ingresar, me va a retornar nuevamente al login. Siempre me va a retornar nuevamente al login porque es algo de seguridad. Por eso mismo dice aquí, es el que controla el inicio de sesión en la app. Entonces, si no estás en login, siempre te va a redirigir a login, sea la página que quieras visitar. Pero si ya iniciaste sesión, pues puedes navegar por cualquier página de la aplicación. Eso es lo que hace el Session Layout. Y el Role Layout es simplemente un archivo que cree para mostrar a los usuarios que no tienen permisos dentro de alguna página. Por ejemplo, en la página de ventas no debe de entrar el de contabilidad. Entonces lo que hace es mostrarle este mensaje simplemente, que no tienes permiso para entrar a esta página. Y la página se le bloquea, le sale en blanco y no puede ver pues esa página de ventas. Entonces tiene que salir de ahí. Eso es lo ¿Cómo que... sería? Ahí, sí puede mostrar un ejemplo en el sistema. A ver, veamos con el admin. Déjenme ver si tengo este rol layout. Aquí lo tengo, en la auditoría. Aquí. Ya, por ejemplo, si yo estoy con el rol de administrador, ahorita sí me dejo ver. Pero si yo aquí le cambio y le digo que ya no sea el administrador que pueda ver en la página de la auditoría, sino que solamente el de contabilidad, lo que me va a salir es esto. No tiene permiso para entrar en esta página. Eso es lo que me va a Ah, bueno, salir. como usted está ingresando al administrador, el administrador tiene ingreso a todo. Claro, pero ahorita como ya le cambié, entonces ahí sí ya me muestra. Pero Ah, ok. si no tendría acceso, lo que me va a salir es esto. Y no me va a mostrar nada. Simplemente es eso, Mm, el role layout. ya. Eso de ahí. Entonces, la página principal a la que nosotros ingresamos, luego de hacer el login, es esto de aquí, que es el index.tsx de page, no es de ninguna de estas carpetas de aquí, es de page, Ya. porque es la vista principal. Page es la que encapsula todas las pistas, entonces tiene una principal y es esta de aquí. Aquí nosotros tenemos igualmente un retorno donde vamos a Eso es ver, de toda la vista general, ¿verdad? Al inicio. ajá, No al inicio, después de que ingresa. sí, es la página principal nomás, Ah, ya. ajá, solo la página principal. Igual tenemos aquí nuestro HTML con nuestro tailwind. Entonces aquí igualmente ya vamos teniendo, que es esta página acá de inicio, tenemos los títulos: sistema contable, comercial Torres, que es lo mismo que está aquí, sistema contable, comercial Torres, con los estilos, las imágenes que se ponen, que están acá, y vamos viendo ya lo que es los recuadros principales: el administrativo, que viene a ser este de aquí, el pago a proveedores, que viene a ser este de acá,
tenemos esta imagen, que es esta imagen de aquí, y luego tenemos estos dos botones, que son estos dos botones de aquí. Aquí hay un botón, que es el de solicitudes de pagos, y el otro botón que nos manda al historial de solicitudes, que son estos dos botones de aquí. Entonces, esto tiene HTML, tiene Tailwind y también tiene TypeScript. Ya, es decir, que al momento de que nosotros le demos clic a estos botones, tiene que pasar algo en el sistema, tiene que pasar algo aquí. No es que simplemente tenemos estos botones aquí de adorno, no, pues tenemos que hacer que funcionen esos botones. Entonces, al momento de que yo le dé clic a uno de estos, va a pasar algo, y ese algo es lo que hace TypeScript. Entonces, arriba del return está todo el lenguaje de TypeScript. Entonces, aquí nos dice que la función del botón de solicitudes de pago es esta de aquí, de handle solicitudes, que viene a ser esta de aquí, handle solicitudes. Y lo que me dice handle solicitudes es que, a ver, esto de aquí primero lo voy a estar así. Ahí, ya. Lo que me dice es que me va a enviar a una página, a una ruta llamada solicitudes. Entonces vamos a ver, si yo le doy clic aquí, en efecto me envió a la ruta de solicitudes, tal y como dice aquí. Entonces eso es lo que hace TypeScript, que funcione el botón, o sea, que funcione todo. No solamente que se vea bonito, sino que también que funcione. ¿Ya? Y asimismo tenemos con las demás. Acá tenemos el HTML de ventas, tenemos aquí el ventas, el inventario, ir al Y inventario, Anthony, ¿sí? pero no se supone que la parte de que funcione eso debería ir en controladores. No, el controlador simplemente es para hacer peticiones con la base de datos. Nosotros tenemos ahora funcionalidades dentro de la vista que no son para el controlador, porque no necesito No enviar sé. al controlador nada para cambiarme de página, por ejemplo. No necesito un controlador para eso, simplemente lo puedo hacer directamente desde aquí, desde la vista. Entonces, eso son funcionalidades aparte que tiene TypeScript. Y lo del controlador es lo que le digo que es por detrás, que es lo que no se ve. Por ejemplo, cuando yo quiero crear una solicitud de pagos, eh, no voy a mostrar aquí a mi controlador enviando la data a la base de datos, porque vuelvo otra vez, eso es un tema de seguridad. ¿Ya? Y es muy fácil de rastrear esa brecha de seguridad. O sea, son cosas de seguridad, nada más, simplemente eso. Lo que es data, lo que es agregar data, obtener datos, todo eso se hace por detrás. Pero las funcionalidades como por ejemplo de moverme al inicio, de Solo moverme dar hacia un acá, clic nada más. ajá, cosas así, yo las puedo tener aquí y visibles y de, de- dentro de mi archivo TSX. Entonces con mi TypeScript tiene, Peticiones. perdón, Para hacer peticiones sería ya en controladores, ¿verdad? claro, para hacer las peticiones al controlador. Ajá. Entonces, eso sería. Y esto mismo Ya. está replicado para las ventas y para los reportes. Ya, en cambio los reportes acá, por ejemplo, hace otra cosa, TypeScript. Lo que hace aquí es mostrarme este cuadro de aquí. Ya, eso es lo que hace TypeScript. Y me permite ingresar un dato al azar. Pero eso ya sería en controladores, ¿verdad? Claro, pero recién acá, cuando ya envió la fecha de inicio y la fecha final. Recién Ajá. ahí se va el controlador. ¿Por qué? Porque va a consultar hacia la base de datos toda esta fecha de inicio y toda esta fecha final de las solicitudes de pagos que se han creado. Y de ahí la base de datos me va a retornar todas esas solicitudes que se han creado en ese rango de fecha. Pero eso igualmente lo va a hacer por detrás.
Ya. Ajá. Igual ese reporte sí está también en lo que es en Page, ¿verdad? Claro, O está sea, todo en ahorita en lo Page. que puse. Sí, esto todo lo vamos a estar viendo esta semana, así que tranquila. No, no, no se agite. Todo esto lo vamos a Ya, estar viendo la semana. Ajá. ya, Entonces, bien. Esto vendría a ser, como le digo, la página principal de la vista, el index.tsx de Page, que es el principal. Siempre guíese que esté entre configuración e inventario. Siempre va a estar ahí. ¿Ya? Y eso es ya. lo que tiene este de aquí. Ahora, hoy vamos a ver hasta las solicitudes de pago. ¿Ya? Entonces, esta página, cuando yo me fui, que esto también es algo importante dentro del sistema, cuando yo me fui hacia esta ruta de aquí, usted esta ruta de aquí la puede buscar dentro del page. Si usted se da cuenta, aquí está solicitudes, pero esta no es. ¿Por qué no es esta? Porque esta es una carpeta y aquí dentro hay más cosas, entonces no puede ser esta de aquí. Si usted se va más abajo, aquí ya lo encuentra, que es este archivo que está aquí solito, de solicitudes.tsx. Entonces, este archivo de aquí es el de la página donde nosotros vemos aquí las solicitudes de pago. Ya, aquí tenemos igualmente, mira, el return, el HTML, el título, los botones para ir al historial, que es este de aquí, ver el historial, el botón para ver los beneficiarios, que es este de acá, el botón también de volver, y también tenemos el botón de crear solicitud, que es este botón de acá. Y también tenemos la tabla donde se muestran las solicitudes creadas, que viene a ser esta tabla de aquí. ¿Ya? Ahora, primero, acá arriba pues tenemos la parte de TypeScript. ¿Ya? ¿Cómo yo obtengo los datos de estas solicitudes? Vamos a irnos al controlador. Entonces, aquí en la línea 33 tengo una función llamada loadData, que es para cargar las datas, o sea, los datos de las solicitudes. Es una función que se llama así. Y aquí pues nosotros simplemente enviamos a la API de solicitudes, volvemos aquí a Page, vamos a la carpeta de API y aquí tenemos solicitudes. Entonces, tenemos solicitudes, como no dice nada de ID ni de solicitudes history ni la de acá, hace referencia a que es la principal, que es la index.ts. Entonces, esta es la API y este es el método que se envía. Ya, ¿qué es lo que pasa acá en la API? La API receta, o sea, la API primero pues ve a dónde se está enviando, si es a solicitudes, si es a ventas, si es a clientes, si es a beneficiarios, etcétera, etcétera. Primero ve eso y si ya sabe que es a solicitudes, entonces mira el método y ve que el método es get, entonces aquí ya en la API de solicitudes tengo el método get. Lo que hace aquí la API es recibir varios métodos aquí. Por ejemplo, tengo el método get, tengo el método post y tengo el método put. Por, por hoy solamente vamos a ver el método get. Entonces, Ya. este método get, sí, lo que hace es ejecutarse, o sea, la API se ejecuta este método de acuerdo al que nosotros le estamos enviando. Como es el get, se va a ejecutar esta función de aquí, de list. Entonces, si yo aquí miro acá arriba, en la línea 4 dice list, que es donde yo la estoy llamando. Y la estoy llamando desde el controlador de solicitudes de list. Entonces yo me voy acá a mis carpetas, voy a mi controlador, busco solicitudes y busco list. Entonces aquí ya encuentro list. ¿Qué es lo que hace todo este código de aquí del controlador? Simplemente lo que hace básicamente es esto de aquí.
simplemente lo que hace es decirle a la base de datos que liste todas las solicitudes en donde el rol del financiero eh, sea diferente de aprobado, o sea, sea diferente. Es decir, que solamente van a mostrar las solicitudes en las que el financiero todavía tenga su estado dependiente, por decirlo así. Si en caso de que ya lo pongan aprobado, estas solicitudes de aquí ya van a, o sea, estas solicitudes de aquí ya van a desaparecer, ya, porque ya pasarían al historial, pues ya no se verían aquí. Aquí simplemente vamos a ver las que las que el financiero todavía no ha atendido, por decirlo así. Aquí pueden estar aprobados, elaborando, en lo que sea, pero en el financiero no puede estar aprobado y aprobado. Aquí si ya se le va aprobado, ya se va de aquí la solicitud y se va directamente al historial. Entonces eso es lo que hace este list básicamente, solamente con estas tres líneas de código, que es listar. Esto de acá abajo, eh, de la línea 14 a la línea 44, es lo que nos retorna, es lo que listamos en el reporte general de pagos para listar en el rango de fecha. Es decir, aquí se resetan las dos fechas, la fecha 1 y la fecha 2, que por ejemplo la fecha 1 vendría a ser la fecha inicio y la fecha 2 vendría a ser la fecha fin. Y lo que hace pues aquí es una serie de codificación en donde a través de esos dos rangos de fecha este, obtiene pues los datos de las solicitudes y los muestra en el reporte general. Simplemente eso de ahí. Pero con estas tres líneas de acá es la función principal de aquí, de esta tabla, para obtener los datos en esta tabla de aquí. Ya. Entonces, esto es el controlador. El controlador ya le respondió a la página de solicitudes, ya le retornó toda la información de las solicitudes que se encuentran en estado pendiente por parte del o diferente de aprobado. Diferente de aprobado es que puede ser pendiente, elaborando, puede ser lo que sea menos aprobado. ¿Sí me explico? Sí, Ya. Entonces eso es. Como ya el controlador, Anthony, sí. em, ¿por qué le salen eso de list ahí? Porque usted solamente tiene el método get. ¿Y dónde están los otros métodos? Los otros métodos están aquí mismo, en el controlador. En solicitud, aquí está create, delete, list, read, update. Aquí, ¿Y qué es ese de list of? Es, este de aquí creo que no lo estamos utilizando, de hecho. Hay que eliminarlo. O si lo estábamos utilizando. Creo que no. no, que yo sepa. No, hasta donde vi. Ah, parece que sí. Pero antes no utilizamos esto. Pero como después se hizo algunas modificaciones, no sé. Que yo recuerdo no utilizamos esto. Pero sí, déjame ver, porque que yo recuerdo no. Claro, el edit funciona de otra manera, que es con este de aquí. Ajá, no lo estamos utilizando. Entonces esto de aquí son las otras operaciones. Aquí por ejemplo, cuando envías el método post, o sea, para crear una solicitud se ejecuta el create, que vendría a ser este de aquí. Si manda un put, que es de actualizar, se ejecuta el de acá. Si ya envía un eliminar o un obtener uno, que es el read o el delete, lo que tiene que hacer es enviar el ID de la solicitud, que eso está en la API de ID dentro de solicitud. Por ejemplo aquí, si ves, hay el otro método get, que es donde se envía el ID de la solicitud y solamente se obtienen los datos de esa solicitud, de ese ID. Y si queremos eliminar una solicitud, simplemente con el ID de la solicitud se lo enviamos al controlador y ya la base de datos lo elimina. Esos son los otros métodos que hay. Ya. Por eso le digo, hoy día solo vamos a ver el get. Ya de a poquito vamos a ir a ver los otros. Sí, porque me confundí mucho. Ajá. Em,
Anthony, ¿y qué significa la parte de list ahí en solicitudes? ¿Cómo? Que usted le pone, ¿en dónde le puso? En los controladores. Acá. Sí, ahí sí ve, dice list. ¿Qué es del ahí list? El list, Justo ahorita es lo que el list es lo que estamos viendo ahorita, que es básicamente para listar todas las todo. solicitudes, ajá, todas las solicitudes que estén en un estado diferente de aprobado por parte del financiero. Eso es lo que estamos viendo ahorita en el list, en este de aquí, que es Pero este no menú sé, de acá. ¿cómo le ves si está, o sea, aparte de aprobado o no aprobado y todo eso? Porque eso no lo entendí bien. Eso ya son reglas que se le envían a la base de datos. Por ejemplo, esta es una regla que yo le estoy enviando, que le estoy diciendo que solamente me muestren las solicitudes que sean diferentes de aprobado, o sea, que tengan un estado por parte del financiero diferente de aprobado, es decir, las que estén en pendiente, por ejemplo. Y si se da cuenta aquí solamente me está mostrando las que están en pendiente. ¿Mm? Ujú. Sí. Entonces, si yo como financiero vengo ahora y edito esta solicitud y le pongo mi estado como aprobado, lo que va a pasar es que esta solicitud número 5 se va a ir al historial, porque ya aquí no me va a mostrar una solicitud que esté el estado del financiero en aprobado. Solamente me van a estar mostrando las que están en diferente de aprobado, o sea, las que están en pendiente y todas esas. Ahí, ya. Entonces, eso es lo que hace, como le decía, el método GET aquí ya en, el, en la página en la vista de solicitud, en el archivo de solicitud. Entonces lo que está haciendo TypeScript es enviando la petición hacia el controlador me está respondiendo todo por detrás, todo está por detrás, y esta data yo la voy a encapsular, o sea, toda la data que ya me respondió el controlador la voy a encapsular dentro de set table data, que son los datos que yo voy a mostrar en la tabla. ¿Ya? Es decir, todo eso que me mandó el controlador, yo ahora lo voy a agarrar y lo voy a mostrar dentro de una tabla. Aquí en la línea 62, por ejemplo, en column, yo voy a definir las columnas que va a tener eh, la tabla. Aquí, por ejemplo, pongo la primera, que son los numbers, que son los números. Luego viene la fecha de registro. Luego viene quién es el solicitante, el detalle, el valor total eh, y los estados, los dos estados. Entonces aquí está el registro, el solicitante, el detalle, el valor total y los dos estados. ¿Ya? Y antes de eso, pues acá en acciones están los botones, que son los tres botones que yo tengo aquí, que el uno es para editar, el otro es para eliminar y el otro es para descargar el reporte de la solicitud. Entonces son estos tres botones que están aquí, el de editar, el de eliminar y el de descargar. Y pues posteriormente a eso del TypeScript yo ya tengo lo que es el HTML, o sea, ya la vista. Entonces aquí tengo los botones del ver historial, el beneficiario, el devolver, el de crear la solicitud y aquí tengo yo ya la tabla. Entonces a esta tabla yo le estoy pasando, por ejemplo, aquí las columnas, le estoy pasando los botones que va a tener, que son estos tres de aquí, las columnas vienen a ser todas estas de aquí, y la data que yo le pasé es la que yo estoy encapsulando de la que me envió el controlador, o sea, la que le respondió la base de datos. Es decir, la base de datos le dije al controlador, mira, he encontrado estas 5 solicitudes que están con estado diferente de aprobado en el financiero. Toma. Entonces el controlador las recepta y el controlador se las reenvía a otra vez, o sea, otra vez las recibimos acá en la vista, o sea, en esta vista de aquí. Y a través pues de esta tabla yo ya defino, voy poniendo los valores de cada uno, de cada columna y con sus respectivas acciones para poder editar la solicitud, para poder eliminar la solicitud o para poder descargar la solicitud.
Entonces todo eso yo lo hago aquí dentro del HTML y aquí pues se va juntando pues ya, o sea, aquí ya va interviniendo más lo que es el TypeScript con el HTML, porque a través del TypeScript yo estoy enviando la petición y obteniendo los resultados de esa petición, y los resultados de esa petición vienen a ser toda esta información de aquí, de esta tabla, y a través de TypeScript y HTML y también Tailwind pues yo voy a mostrar esos valores que obtuve de la base de datos, o sea, del controlador, para mostrar las solicitudes aquí. Entonces eso es lo que se está haciendo, eso es lo que hace TypeScript, pero todo eso aún lo sigue haciendo por detrás. Esta petición que envió a la API de solicitud la hizo por detrás. Ahora, los resultados que se obtuvo es lo que yo ya estoy mostrando aquí. Ya, pero toda esa petición, por decir, cuando yo refresco la página, si ve, no sé si vio que hay como una milésima de segundo que hay como una figura ahí como de cargando. Si ve, Sí. ya, esa es la milésima de segundo que se demora el controlador en consultar hacia la base de datos y responder con los datos hacia la vista. Así de rápido es. Ya, y Mm, eso es lo que hace aquí. Eso es todo lo que hace esta función. ya, ya, Ajá. Antonio, está bien. Eso es todo lo que hace la función. Y aquí es donde se obtienen los datos. Entonces, eso básicamente viene a ser por hoy la clase de lo que es el login, el inicio y la página principal de solicitudes, en donde obtenemos a las solicitudes por atrás, o sea, por parte del controlador, y luego de obtenerlas las mostramos aquí en el HTML de manera de que esté en una tabla. ¿Por qué? Porque verá, esto de aquí no lo va a entender muy bien, solo le voy a mostrar así por encima y le voy a imprimir. Quiero que vea en consola los datos que me devuelve el controlador. Ya, entonces mire, esto es lo que me devuelve el controlador. Y aquí hay 5 valores, que son estas mismas 5 solicitudes. Pero me devuelve Mm, esto así. Y yo aquí pues yo agarro. ¿Quién es el solicitante? Aquí está. Y lo pongo acá en la tabla. ¿Cuál es la fecha? Aquí está. Y la pongo aquí en la tabla. ¿Cuál es el estado del financiero? Aquí está. Y lo pongo en la tabla. ¿Cuál es el estado del solicitante? Aquí está. Y lo pongo en la tabla. ¿Cuál es el valor? Aquí está. Lo pongo en la tabla. ¿Cuál es el detalle? Aquí está. Lo pongo en la tabla. ¿Ya? Así me devuelve los datos del controlador. Yo lo que hago con TypeScript es enviárselo al HTML para que los ponga bonito en una tabla. mm, ya, ¿Ya? Antonio. Y si usted se fija, estos mismos valores es los que yo tengo en la base de datos. Por ejemplo, veamos cuál es esta solicitud. La número 5. La número 5. Aquí está. Solicitante, solicitor, admin. La fecha 25 del 7. 25 del 7 del 2024 a las 8 y 36. 25 del 7 del 2024 a las 8 y 36. El detalle, pago de cámaras, el detalle, Ahí está, debajito de la fecha. pago de cámaras. ¿Sí ves? Todo esto es lo que me devuelve el controlador. Pero esto de aquí al controlador se lo envió la base de datos. Es decir, es lo que está aquí dentro de nuestra base de datos. No hay nada inventado. Mm, ya, ya, Antonio. Entonces, así es como funciona la aplicación. Modelo, vista, controlador. La vista es lo que muestra y lo que envía la petición es el controlador. El controlador toma esa petición, por ejemplo, de tipo GET,
que es de obtener las solicitudes, le dice a la base de datos, o sea, al modelo, que necesita que le envíe todo el listado de las solicitudes creadas. Entonces la base de datos le retorna la data al controlador y el controlador a su vez se la retorna a la vista y la vista pues ya la muestra así, de esta manera bonita, porque al controlador le llega así. Aquí está el controlador, le llega así, de esta manera. Entonces, como yo muestro así esto aquí, se va a ver horrible. Entonces el Sí. HTML es lo que hace que se vea el bonito. ¿Ya? Oiga, Anthony, en este caso nuestro modelo sería la base de datos, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Ajá, ajá. Mm. Entonces eso es lo que Oiga, hace a Anthony, la vista. yo creo que usted dijo que me iba a explicar lo que era API. La API es como una comunicación, es como un protocolo, por decirlo así, como de comunicación entre la vista y el controlador. Es decir, que o sea, es por seguridad igual mismo, porque no puede enviar los datos de la vista hacia el controlador directamente, por tema del tráfico de red y porque eso de ahí, si se envía así directamente y no hay un interceptor en medio, o sea, como una API que se encarga de comunicarse entre los dos, o sea, los datos van a pasar directo y en ese tráfico de red que hay entre la vista y el controlador, este tema de seguridad se puede rastrear y se puede robar esta información. Entonces por eso se utilizan las APIs. Hay unos que, o sea, en este caso utilizamos APIs porque es lo más, por decirlo, bueno, no es lo más sencillo tampoco, pero es como que lo más, tal vez más práctico, pero hay otros, por ejemplo en mi empresa ocupamos middlewares, que son, es como un proyecto entero, solamente de comunicación entre la vista y el controlador. Entonces, es un poco, bueno, está bien porque es un entorno mucho más grande, es un entorno más empresarial y trabajamos con cooperativas de crédito y aseguradoras. Entonces sí necesitamos un nivel de seguridad mucho más grande. Pero no quiere decir que por las APIs son menos seguras, no, al contrario, son muy seguras, pero pues estas son APIs básicas. Tienen su seguridad básica, pero la tienen. Pero de ahí se pueden configurar APIs mucho más seguras, con encriptación de datos, con cifrados de datos, con RSA, o sea, un montón de cosas que se pueden hacer. Me parece un poquito más Ajá. sencillo. Las APIs que nosotros aquí tenemos simplemente se encarga de comunicar, o sea, es la que envía la petición, la que envía las peticiones hacia el controlador a través de la vista. Ah, ya. Ajá. Y Ya, es la que entonces también sí. envía, y es la que también envía hacia o sea, es la que receta los valores del controlador hacia la vista. Es decir, que el controlador me respondió a esto, la API le dice a la vista, mira, esto es lo que te respondió el controlador. Y aquí tú ya lo muestras. Muéstralo aquí. Y ya, eso es lo que hace la API. Se comunica entre los Ya, dos. ok. Ya, Ya, entonces sí la entendí. ya. Vamos, Bueno, vamos entonces con eso. ¿vamos a ver algo más? ¿Sí? ¿Algo más? No, no, Anthony.